Amante de las historias en todos sus soportes, libros, películas, series. Amante de su profesión, que le permite enseñar a buscar, a crear y a apreciar esas historias que ella tanto ama. Pero como nos confesó, la historia que más le apasiona interpretar es la de ser mamá. Hoy se toma un break con nosotros Silvia Biancardi, mamá, lectora, profesora, editora y escritora. Sil, vamos a hablar de literatura un poco y te quería preguntar, ¿cuál fue ese primer libro que te llevó a no poder dejar de elegir otros libros más? Bien, ¿pueden ser dos? Pueden ser dos. Porque hay como dos libros y dos momentos. Un libro que yo creo que es el que me ingresó a la literatura de grandes. Sí, yo soy lectora desde muy pequeña. Y dentro de lo que es la literatura infantil tengo también los libros que me marcaron, pero hay uno que me hizo entrar a otro lugar, a otra literatura, que fue Rayuela. Creo que como a un gran porcentaje de lectores que en su adolescencia se cruzan con Cortázar y sobre todo con Rayuela, y que uno empieza como a afinar la mirada, ¿no? Y a decir, no todo lo que leo tiene esta calidad. Entonces Rayuela marca así como, yo lo pienso como el libro de pasaje a otra literatura. A otra etapa, sí. Y después está el libro que llega ya más adulta y que es un libro muy particular porque lo encontré en una biblioteca de algún familiar que si ve esto se va a enterar ahora que lo tengo yo. Apareció, lo tomé porque me sonó conocido y que es el libro que tengo que leer todos los años porque es el que me hace arrancar de otra manera, que es El extranjero de Camus. Vos, como profesora de literatura, como lectora, como editora, ¿tenés una mirada diferente sobre la literatura desde cada uno de esos ámbitos? ¿O un abordaje sobre la literatura diferente? Bueno, lo primero que podría diferenciar es mi abordaje como lectora. Como lectora sí es diferente a cualquier otro porque yo solo quiero leer eso que disfruto, eso que no puedo parar, eso que me ha pasado con libros de estar mirando, me tengo que ir a dormir, mañana tengo que levantarme temprano y no puedo parar. Cuando uno enseña literatura o está trabajando sobre la literatura, lo que entra en juego son otras cosas que tienen que ver para mí ya no con lo que a mí me hace bien, sino con la empatía con el otro y pensar qué es lo que le puede interesar al otro, qué es lo que para este grupo, cuando me pienso docente, qué es lo que en este grupo puede hacer que despierte eso que quiero que despierte, que es que alguien se pase las horas de la madrugada y no pueda parar de leer. Exacto. Entonces tengo que correrme de ese lugar para pensar en el otro. Lo mismo desde la edición, desde pensar en dos. Acá son dos actores que entran en juego. Uno, el autor, y lo que quiso hacer con eso y lo que quiere que pase con su obra. Y otro es el posible lector, y que eso es lo apasionante del trabajo de la edición, que es pensar ese enganche entre esos dos mundos, del que escribe y el que lee, y esa conexión que puede pasar en algún momento, que es la misma conexión que busco como docente cuando elijo un texto con el grupo, y que es la misma conexión que quiero cuando estoy tranquila en mi casa y agarro un libro. Apasionada con tu libro. Eso es la idea, generar esa pasión por leer. Sí. ¿Qué te genera la literatura? ¿Qué te da la literatura que no te da otro tipo de textos? Bueno, en principio no sé bien si es qué me da, sino que hay algo que no puedo evitar. La literatura se convirtió en mi vida desde que empecé a leer, desde muy chica, en algo inevitable. Y incluso algo que intenté evitar durante mucho tiempo, buscando otras cosas, pero que siempre volví ahí. ¿Y qué me genera? Y supongo que es esta idea primero, aunque ya se haya dicho tantas veces, esta posibilidad de vivir muchas vidas.
¿no? Que uno sabe que no tiene la oportunidad de hacerlo y no va a poder hacer todo lo que sueña, pero los libros sí lo hacen. Y creo que lo que busco es eso. Pero también hay algo que va más allá y que es indefinible, que es cuando agarras un texto y te pone piel de gallina por algo. Y que no encuentro una palabra para definir eso, pero hay algo que me genera a mí esa sensación y que creo que le generará a todo aquel que se cruce con ese libro, que le pone la piel de gallina o que te hace llorar como loca y no sabes por qué. Todas esas frases que tenés que levantar la vista del libro y decir, qué maravillosa esa frase, la quiero. Necesito quedarme un rato con eso y después avanzar. Como disfrutarla, paladearla. Exacto. Sí, contanos un poco cómo surgió la idea de Rama Negra, la editorial que forman vos y tu marido. Sí, es, como vos decís, un proyecto familiar que ya lleva 3 años, creo, y que empezó como una intención de canalizar diferentes autores de Junín, que íbamos conociendo, que querían ayuda para editar sus libros, o sea, y empezó más como un juego. Y poco a poco se fue convirtiendo en algo más serio, algo más importante, y hoy creemos que incluso superó lo que nosotros teníamos pensado. Nuestra idea siempre fue esto, es poder trabajar con los autores nuevos que por ahí tienen su obra archivada y que necesitan una mano para mejorar sus textos, para ver cómo editarlos. Y bueno, se convirtió ahora, debo decirlo, en una editorial, ¿no? que incluso incorporó a estas ediciones de autor, que se dice cuando es el autor el que quiere editar, a títulos que nosotros seleccionamos, convocatorias para seleccionar autores y una revista cultural, que ese es nuestro mayor orgullo. ¿Cuál es tu break? Bueno, hoy, que no son muchos, lo que más disfruto es pasar ese tiempo con mis hijos y leerles a ellos me gusta mucho. Cuando nos vamos a dormir, el más grande tiene 8 años y ya lee solo y él me recomienda libros a mí. Pero poder tirarnos en la cama y leer algo juntos, generalmente siempre lo mismo. Sí, les gusta la repetición. Claro, eso es algo que disfruto mucho. Todo lo que sea es pasar tiempo con ellos. Desde lo personal, mi break es un mate amargo, un sillón cómodo y un control remoto en la mano para ver alguna buena película. Me gustan las historias en todos sus soportes, entonces buscar una buena película, una linda serie para seguir, es lo que más disfruto. Bueno, sí, al final fue una hermosa charla, un momento muy lindo compartido hablando sobre cosas que nos gustan. Sí. Y bueno, para continuar un poco, preguntarte algo la preocupación que tiene todo el mundo porque los chicos lean, porque los adolescentes lean, y bueno, ¿cómo sería la mejor forma, no? Seguir con los clásicos tan por ahí difícil, o sea, no es una lectura difícil, liviana. Bueno, en principio, para que un niño lea, tiene que ver adultos que lean. Suele pasar incluso con docentes que promocionan la lectura y que no están leyendo nada en ese momento. Después está esta otra cuestión. ¿Los clásicos tienen que ser leídos en la escuela? Y bueno, probablemente sí, pero también hay un montón de otros textos. ¿Qué es lo que pienso incluso con el adulto? Esto de poder leer nuestros contemporáneos, encontrar esa voz que nosotros queremos encontrar en los textos. Nuestro recorrido lector. Nuestro propio recorrido, porque el propio recorrido te lleva a los clásicos. Cuando encontraste que leer tiene algo para vos, vas a llegar a ese lugar. Pero aparte hay algo que tiene que ver con clásico o no clásico. ¿Qué hacemos con eso con los niños? Si la lectura de un texto súper novedoso está ahí para encontrar
adjetivos y sustantivos, cuál es el narrador, cuál personaje principal y secundario, es muy difícil que encontremos en la lectura un placer, porque estamos haciendo una lectura entrecortada y laboriosa y aburrida entre nosotras, ¿no? Que no se escucha nadie. Claro, no es esto porque estamos acá. El tema es eso, qué tratamiento le vamos a dar a los textos nuevos o clásicos, y no espantarse de ciertas lecturas que uno piensa menores, porque no están tan elaboradas como un clásico, porque son una puerta de entrada. Todos leímos en algún momento bestsellers y no nos hicimos menos lectoras por eso. Después, bueno, y lo mismo pasa con la escritura. Hay un miedo con los niños mismos, que tiene que ver con esta práctica escolarizada, miedo a escribir. Yo he escuchado niños que te dicen, bueno, yo no escribo mucho porque tengo faltas de ortografía. No, escribí mucho, porque escribiendo mucho vas a ver cómo solo empezás a pensar en la ortografía. Y esto es algo que siempre me apasionó de esto de la escritura. Yo durante mucho tiempo pensé que la literatura era un espacio muy elitista, solo para unos elegidos, y que yo quería encontrar otros caminos para todos. Y ahí se cruzó un texto de Abelardo Castillo, en realidad, que decía que la literatura, la escritura es el arte de los pobres. Lo único que necesitas es un papel o un lápiz, o a veces ni eso, porque puedo escribir en una pared, puedo expresar en cualquier otro soporte. Bueno, eso me hizo pensar que tenía que volver a pensar la literatura como algo posible, porque es para todos. Para todos, desde otro lugar. Desde otro lugar. Desde ese lugar. Exacto. Bueno, Silvia, gracias una vez más por haber aceptado, por habernos ofrecido este momento maravilloso hablando de libros, de literatura, de palabras y de todo lo que haces. Gracias a vos, porque al final fue más cómodo de lo que pensaba, comimos muy rico y hablamos de lo que nos gusta. Me encantó. Gracias a Eclécticos, Moni, que siempre nos viste de la mejor manera, una ropa divina para todos los talles, todas las edades. Gracias a Dayanel, a Dayana, querida, peluquera hermosa. Gracias a Tío Mío por este lugar muy lindo dentro de la ciudad, dentro de todo el caos que hay afuera. Hay un espacio, un rinconcito lindo acá dentro de Junín, acá dentro de este espacio hermoso. Y se come, como verán después, una mesa deliciosa. Y bueno, como ya saben, nos pueden seguir en las redes, en Facebook, en Instagram. Hagamos un break. Cuento. ¿Poesía o rock? Rock. ¿Qué escritor te tatuarías? La cara de Cortázar en el brazo izquierdo. ¿Leer o escribir? Leer. ¿Olor a tinta nueva o a libro viejo? Libro viejo. ¿Qué señalador usas? Doblo las hojas. ¿Borrón y cuenta nueva o vuelta de página? Vuelta de página.